Saludos, mi nombre es Amaury Medina Rodríguez y estaré hablando sobre lo que es la ley de enfriamiento de Newton. La ley de enfriamiento de Newton, o enfriamiento newtoniano, establece que la tasa de pérdidas de calor de un cuerpo es proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y sus alrededores. Fue determinado experimentalmente por Isaac Newton, analizando el proceso de enfriamiento y para el de la velocidad de enfriamiento de un cuerpo cálido en un ambiente más frío. La velocidad de enfriamiento de un cuerpo cálido en un ambiente más frío, cuya temperatura es proporcional a la diferencia entre la temperatura instantánea del cuerpo y del ambiente. La ley de enfriamiento de Newton establece que la rapidez con la que un objeto pierde calor es proporcional a la diferencia de la temperatura entre el objeto y su entorno. En otras palabras, cuando mayor sea la diferencia de temperatura, más rápido se enfriará el objeto. Para una explicación más concreta, tenemos como el concepto principal, que es la ley que se basa en la observación de un objeto caliente se enfría más rápido en un ambiente más frío y lentamente en un ambiente más cálido. También tenemos la que es proporcionalidad, condiciones, fórmulas, aplicaciones. En resumen, la ley de enfriamiento de Newton es una herramienta útil para entender y predecir cómo los objetos cambian de temperatura con el tiempo, especialmente en situaciones donde la transparencia de calor es predominante por conducción y convención. Establece la tasa de pérdida de calor de un cuerpo proporcional. Entonces vamos a dar algunos ejemplos. Bueno, de ejemplo, como el café, como yo lo bebo toda la mañana, el café se enfría de manera espontánea, de manera inversa, es decir, que su temperatura crece exponencialmente. Y a este fenómeno se le llama como la ley de enfriamiento de Newton. Si un ejemplo, vamos a poner, echamos algo en un agua caliente y antes de echarle en un agua caliente, lo que sea, medimos la temperatura ambiente. Igualmente vamos a poner un hielo, sacamos un hielo de la nevera y lo dejamos en una temperatura ambiente, se va a derretir poco a poco hasta que llegue al mismo nivel de su temperatura ambiente. Por eso se va enfriando hasta que se igualen la misma temperatura. A este se le llama equilibrio técnico. A esta ley se le expresa a través del lenguaje de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, cuando vamos a poner uno introduce un sensor en un agua caliente por un par de minutos, luego uno lo retira. Con la ayuda de una app, de una aplicación, veíamos como la temperatura se va enfriando a través de que vayan pasando los minutos. Entonces, a través que vayan pasando los segundos. Cuando se introdujo, supongamos, cuando se introdujo en el agua, la temperatura ambiente era de 23.3 grados. Y cuando llegó a su punto, era de 70.9 grados. Entonces, lo que alcanzó fue 70.9 grados. Graficando los datos de la tabla podemos rotar, que es un ejemplo de caimiento diferencial.
Por ejemplo, aquí vemos. ¿Por qué? Porque ella empieza con una alta temperatura y a través que se va enfriando, va disminuyendo hasta llegar a su punto ambiente, hasta que se igualen. La temperatura empieza a bajar, como decía, a través de que vayan pasando los segundos. Aquí lo vemos. Entonces, en conclusión, la rapidez con la que la temperatura cambia es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura constante del medio. Espero que les guste. Hasta aquí es nuestra explicación. Más para adelante vamos a seguir dando más explicaciones concretas. Entonces, nada, que pasen una feliz tarde.